Muy buenos días, les saludo con la paz de Jesús. Hoy daremos inicio a una nueva escuela bíblica, a una lección del día de hoy, la número 2, que lleva por título esta lección de este trimestre, así, Alégrense, basado en el libro de los Filipenses, las cartas a los Filipenses. Y la lección número 2 de hoy toca título de ¿Qué pedir en oración? Amén. El texto básico de hoy dice en Filipenses 1 del 3 al 4. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Filipenses 1, 3 y 4. El objetivo es presentar los caminos para una vida de oración con acciones de gracia y amor y buenas intenciones hacia los hermanos en la fe a partir del estudio de la oración de Pablo en favor a los filipenses. La introducción dice, las Sagradas Escrituras ordenan a todo cristiano que tengan la oración como hábito constante. Sin embargo, no pocas personas admiten no saber orar, que tiene la dificultad para orar en público o incluso solas. El mismo Pablo afirma no saber orar como se debía. Incluso admitiéndolo, nunca, el apóstol nunca dejó de orar. En Filipenses 1, 3 al 11 dice, Pablo ora por los filipenses, no tenemos ninguna duda en que nuestra vida de oración puede enriquecerse mucho estudiando esta oración del apóstol. Con la ayuda del Espíritu Santo, oró a Dios por los creyentes de Filipo y demostró por el contenido de su clamor que era un cristiano maduro. Tenemos mucho que aprender de esta oración. Veamos, analicemos el texto bíblico. En su soberanía, Dios se dispuso a actuar en la historia respondiendo a las oraciones de su pueblo. En las Sagradas Escrituras se haya registrado el contenido de varias oraciones. Estos registros tienen mucho que enseñarnos acerca de qué pedir a Dios en oración. El clamor de Pablo en Filipenses 1:3 y 11 es un ejemplo en este sentido. Veamos lo que esta parte de Filipenses puede enseñarnos. La pregunta número 1 dice, ¿podemos decir que el clamor de Pablo en Filipenses 3 y 6 es movido por la gratitud? Comente este pasaje basado en el ítem 1 del comentario. Amén. Ítem 1. Y vamos a responder la pregunta. Oración y agradecimiento. Pablo, en la oración en la carta a los filipenses, es una súplica a Dios que sirve de guía a los cristianos que practican la intercesión. Ella está llena de gratitud. El apóstol comienza su clamor, declarando que está agradecido por la vida de los creyentes de Filipenses. Sus vidas fueron la recompensa y el resultado de su predicación. Su gratitud por la vida de los filipenses lo llevó a orar con constancia y alegría. Pablo oraba a Dios con gratitud por la cooperación de aquellos cristianos en el Evangelio.
por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los creyentes filipenses eran colaboradores en discipulado, en el caminar y en la obra de Dios. Ayudaban al apóstol a plantar iglesia. Observe que el apóstol sabía reconocer esto ante Dios. Además, el apóstol nos anima orando: el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. El apóstol sabe que Dios siempre completa lo que comienza. Este pasaje hace referencia al proceso de crecimiento y madurez cristiana. Un día nos entregamos a Cristo y Dios obra en nosotros hasta su regreso. Finalmente, en esta parte inicial de la oración de Pablo, da gracias por la vida de los cristianos. Los menciona a Dios por su trabajo y nuestra confianza en que progresarán en la fe. Amén. Comente el comentario 1, ¿cierto? Y de acuerdo a la pregunta, hemos respondido, ¿cierto?, lo que Pablo hacía, ¿cierto?, a Filipenses. Como dice, podemos decir que el clamor de Pablo es movido por la gratitud. Comente este pasaje basado en el ítem 1 del comentario 1, ¿cierto? Del comentario. Sí, ¿cierto? Pablo está agradecido porque una de las cosas, ¿cierto?, que le ayudaban a él, ¿cierto?, a implantar iglesia, y también le ayudaban, ¿cierto?, a él, digamos, en una forma económica para su alimentación, porque ya él estaba preso. Así que Pablo está muy agradecido por la oración, ¿cierto?, por la ayuda de los filipenses. Vamos a pasar al ítem 2. Oración y afecto. Dice la pregunta número 2. Tras leer Filipenses 1, versículos 7 y 8, comente las frases: ¿están en mi corazón y los añoro a todos? ¿Qué enseñanza acerca de la oración Pablo? ¿Qué enseñanza acerca de la oración de Pablo? Consulte el ítem 2 del comentario. Vamos a consultar el ítem 2. Dice, oración y afecto. Además de la oración de Pablo por los filipenses, está marcada por la gratitud. También está marcada por el afecto. Su amor por eso los cristianos se hizo claro a través de su oración, algunas expresiones presentes en Filipenses 7 y 8, 1, 7 y 8. Así los demuestran al menos las dos expresiones revelan cómo la oración del apóstol estaba llena de buenos sentimientos. La primera expresión es: los llevo en el corazón. Versículo 7. Pablo muestra un gran amor por los filipenses, un profundo nivel de afecto. Él dice que tiene razones para tener estos sentimientos, pues tanto en sus prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo en la gracia. La iglesia de Filipo, como ninguna otra, se puso del lado de Pablo en sus prisiones, actuó como un bálsamo para él en sus horas más oscuras. La segunda expresión, los añoro a todos. Pablo realmente anhelaba volver a ver a los cristianos de Filipenses. En la cronología de su mente escenas de experiencias vividas con los cristianos filipenses habitaban la memoria
del apóstol. Incluso dice que Dios era el testigo de lo mucho que deseaba volver a estar con ellos. ¿Qué aprendizaje? La oración debe ser fría, ni la oración no debe ser fría ni hecha en piloto automático, sino con amor, con cariño, o sea, salida del corazón. Leímos, ¿cierto?, Filipenses 1, 7 y 8 y comentar la frase, están en mi corazón, ¿cierto? Pablo dice que están en su corazón. Los añora también, dice la segunda parte, porque ellos estaban con él, lo apoyaron, ¿cierto? Esta pregunta es muy semejante a la anterior, a la 1, ¿cierto? Pero Pablo dice que los amaba porque ellos eran testigos de Dios, ¿cierto? Fueron hombres que apoyaron a Pablo en distintas formas. Pasemos al ítem 3, oración y crecimiento en amor. La pregunta 3 dice, Pablo oró para que el amor de los filipenses creciera en conocimiento y preocupación. ¿Qué significa eso? Lea Filipenses 1, versículo 9 y el ítem del comentario 3. Oración y crecimiento en el amor. Dejando los afectos, la oración apostólica avanza para hacer intercesión de desarrollo y progreso. Ora para que Dios aumente el amor de los filipenses en conocimiento y percepción. El amor en este contexto es aparentemente amor mutuo entre los creyentes. El apóstol Pablo ora para que el amor mutuo entre los cristianos aumente. El conocimiento, la palabra citada por él está casi siempre relacionada con el conocimiento de Dios adquirido, de las Sagradas Escrituras. Cuando amamos a alguien, queremos saber más y más acerca de ese alguien. Si amamos a Jesús, es natural anhelar conocerlo más. Cuando más sepamos acerca de Dios, más crecemos en nuestro amor mutuo. La otra palabra que se usa en súplica es percepción, que tienen el sentido de discernimiento espiritual. Es decir, la oración es para que los cristianos que tienen la mente de Cristo vivan según la voluntad de Dios, eligiendo el bien y el mal según las Escrituras. Es más, la oración es que ellos expresen su amor en sus relaciones mutuas al reconocer lo que se necesita hacer en una situación dada. Amén. Recordemos la pregunta. ¿Qué significa eso? Pablo oró para que el amor de los filipenses creciera en conocimiento y percepción. Amén, ¿cierto? Sí, porque Pablo los amaba tanto que él quería que ellos crecieran, ¿cierto? No solamente como persona, sino también en el Evangelio. También, ¿cierto? Conociendo la palabra de Dios en la oración, ¿cierto? Fueran hombres dispuestos en oración. Eso es lo que Pablo quería. Por eso Pablo nos fomenta, ¿cierto? O nos ayuda a explicar, ¿cierto? Este ítem. Siempre Pablo oraba, ¿cierto?, en la percepción de que el discernimiento de lo espiritual o creciera en los hermanos de Filipo. El ítem 4 que dice oración y vida cristiana fecunda. La pregunta dice, según Filipenses 1, versículos 10 y 11, y el ítem 4, explique el significado de la expresión aprobar cosas excelentes y de frutos de justicia. Oración y vida fecunda. Y continúa las peticiones de progreso por el cual es el propósito de los filipenses. Tengan un amor rico
en el conocimiento y percepción, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, el propósito de una vida que glorifica a Dios es constante, significa santificación hasta que Jesús regrese. Destacamos nuevamente dos expresiones a continuación. La primera es aprobar cosas excelentes. Crecimiento es el amor de los cristianos. Podrán aprobar las cosas excelentes, es decir, podrán discernir mejor lo que es bueno y finalmente elegir el bien. La palabra que usa Pablo para aprobar es dokimasein. Es un término que se usa para probar el metal o la moneda, con el fin de verificar que sea genuino, puro, sin mezcla, sin falsificación. Habiendo logrado aprobar las cosas excelentes, los cristianos serán sinceros y irreprensibles. La sinceridad aquí tiene que ver con la pureza moral, la transparencia, el término irreprensible es la traducción de la palabra aprokopos, dando la idea de que el cristiano nunca se convierte en motivo de tropiezo para otra persona, además de ser pura, la persona que ha aprendido a aprobar las cosas excelentes tampoco es motivo de rechazo para otras personas. La segunda expresión es lleno del fruto de justicia. Crecimiento es el amor. Los filipenses tendrán ese fruto, es decir, tendrán cada vez más las cualidades del carácter de Cristo y vivirán para la alabanza de Dios. Y así terminamos nuestro análisis de esta rica oración de Pablo. Esta súplica tiene que ver con gratitud, afecto, el crecimiento y el fruto de la vida cristiana. ¿Qué tal si ponemos en práctica en nuestras oraciones estos principios presentes en el clamor de la carta? Amén. ¿Y qué significa eso? Ya entonces sabemos, ¿cierto?, lo que significa aprobar cosas excelentes, ¿cierto? Ser justo, ser crecimiento aprobado, ¿cierto? A los cristianos en amor, que sea en amor, discernir las cosas mejores, ¿cierto? Y lo otro es fruto de justicia, ¿cierto? Conocimiento del amor de Cristo, las cualidades que Dios tenía, ¿cierto? Así que pongamos por ahora esto. Vamos a pasar a la segunda parte. Dice que aplicando el texto bíblico, la pregunta número 5 de esta aplicación, ¿cierto?, que lleva el texto, ¿cierto?, de esta dice así la pregunta 5. Comente sobre la importancia de la oración de intercesión. ¿Es este tipo de oración presente en su vida? El ítem 1 de la segunda aplicación dice: sea afectuoso, interceda por los demás en sus oraciones. Orar con afecto es un desafío en un mundo egoísta. Las oraciones que piensan en los otros son cada vez más raras. La oración de Pablo por los filipenses es un ejemplo de oración intercesora, llena de afecto. Cuando hablamos de intercesión, es un tipo de oración que tiene en cuenta lo colectivo.
un tipo de oración que tiene en cuenta el interés ajeno y el crecimiento. Practique la intercesión, ya sea por un miembro de la familia, un amigo o incluso un enemigo. Ore para que su prójimo tenga la provisión, la protección y la gracia de Dios. Piense más en su momento de clamor. Es la persona que le rodea en sus familias y en sus vecinos. Acuérdese también de los cristianos que sufren por la causa del Evangelio. Acuérdese de los enfermos y de los encarcelados. Acuérdese de los incrédulos para que crean en Jesús. ¿Qué piensa usted de esto? De este importante, ¿cierto?, comentario. La importancia de la oración. ¿Es un tipo de oración presente en su vida? ¿O en la mía? Eso lo sabe usted y Dios. La segunda parte de este ítem dice: sea intencional, interceda por el progreso de sus hermanos en la fe. Y la pregunta número 6 dice: en sus oraciones por sus hermanos en la fe, ¿usted pide solo bendiciones materiales o también desarrollo espiritual? Buena pregunta, ¿cierto? Pablo le pidió a Dios que los filipenses progresaran en su fe. Sabía que el camino cristiano está lleno de desafíos y que incluso en este mundo, a pesar de tener el espíritu, los cristianos necesitaban conocimiento, discernimiento para elegir todas las cosas. Ha llegado pues el momento de que practiquemos estas buenas intercesiones de oración. Pensemos en el bien de nuestros hermanos y hermanos en la fe. Abra sus labios ante el Padre Celestial y pídanle que nos proteja de las caídas, desánimo y de toda acechanza del mal que pretenda apartarnos del camino del cielo. Pidamos a Dios que nos llene del Espíritu Santo, nos bautice en el Espíritu y nos guíe siempre por el Espíritu. Pídanle que profundice en el conocimiento de la Santa Biblia, que hagan elecciones sensatas según los valores cristianos y del bien, y por tanto que vivan la palabra de Dios. Un gran desafío. En sus oraciones por sus hermanos en la fe, ¿usted pide solo por bendiciones materiales o también por el desarrollo espiritual? ¿Cierto? ¿Qué hace usted? Debemos ser complementarios, ¿cierto? Yo creo que debemos orar por todo, por aquellas bendiciones, por los materiales, ¿cierto?, las bendiciones espirituales, y que esta persona crezca espiritualmente. Y por qué no, si crece espiritualmente, también va creciendo, ¿cierto?, en la parte natural, en la vida, ¿cierto? A lo mejor económicamente también puede crecer. Amén. Vamos al desafío semanal para usted. En esta segunda lección de la serie, alégrese. Estudio basado en la carta de Filipenses, hemos podido estudiar que en la oración de intercesión de Pablo hay lecciones importantes para que las apliquemos en nuestra caminata de oración. Reflexiones sobre el contenido de sus súplicas a Dios. Son las peticiones hechas por Pablo a favor de los cristianos. Parte de sus peticiones a Dios por sus hermanos en Cristo Jesús. Para esta semana tome este desafío en serio. ¿Cómo ha estado orando
¿Y cuál es el contenido de sus oraciones? Considere si los elementos enseñados en las súplicas en Filipenses están en sus oraciones. Y si ese es el caso, comience a utilizarlos ahora. Elija al menos 5 nombres de personas de su iglesia local. Comprométase esta semana a orar por ellos, tal como Pablo oró por los filipenses. Somos uno con los cristianos que sufren en Bután. Momento misionero. Población no alcanza a ser 1.835.000. Cristianos 30.000. Menos del 5%. Religión, budismo, hinduismo, gobierno, monarquía constitucional, o sea, un rey y un presidente, o primer ministro. El líder, Himmel Kesar Nachel Banjur o Banjut, que nosotros. Acuérdese de los presos como si estuviera preso con ellos, de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Hebreos 13:3. En Bután el gobierno asume todas las ciudadanos son budistas, asume, ¿cierto? Que todos los ciudadanos son budistas, adoran a Buda. Cualquiera que se convierta al cristianismo se enfrenta a una intensa persecución, opresión para llevarlos de vuelta a la antigua religión. A menudo los líderes religiosos, la comunidad local y la familia cooperan en esto. Como la vida en el campo sigue siendo muy comunal y la cercanía y la protección familiar son importantes, ser rechazado es una forma importante de persecución contra los conversos del budismo al cristianismo. Afortunadamente, la violencia física contra los seguidores de Jesús sigue siendo inexistente. Además de los conversos del budismo, muchos cristianos en Bután provienen de la mayoría nepalí. Ninguna iglesia cristiana tiene reconocimiento oficial en el gobierno. Clame por la iglesia en el centro sur de Bután. La mayoría son monitoreadas constantemente por las autoridades, lo que dificulta o incluso impide los cultos y reuniones de comunión. Pídale a Dios que les dé a los seguidores de Jesús sabiduría para saber cómo responder a esta situación y ablande los corazones de las autoridades para permitir que los cristianos adoren libremente. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperemos, ¿cierto?, que el Señor cuide cada uno de ustedes y nos veremos, ¿cierto?, Dios mediante, en la próxima lección que nos corresponda. Que el Señor les bendiga.